El año pasado, la inversión de México en educación, ciencia, tecnología e innovación cayó a su nivel más bajo en casi 2 décadas. Sí, un nivel histórico, la verdad. Exacto, bajísimo. Para ser exactos, apenas un 3.06% del Producto Interno Bruto. Ajá. Y bueno, mientras el resto del mundo corre a una velocidad, pues, vertiginosa hacia la inteligencia artificial y la automatización, o sea, la economía mexicana a nivel macro está operando Con un mapa viejo, básicamente. con un mapa de hace 18 años totalmente. Entonces, hoy vamos a analizar cómo, ante esta sequía de apoyo estructural, el sector privado está pues armando su propio ecosistema de supervivencia. Y fíjate que es un ecosistema que urge entender. Porque no estamos hablando de teorías económicas abstractas, ¿sabes? De esas que se discuten en un salón de clases. Claro, no es teoría. Exacto. Estamos hablando de si las empresas medianas y pequeñas van a sobrevivir a los próximos 2 años de reconfiguración global. Sí, o si van a desaparecer por no saber leer el entorno. ¿Así es? Ok, vamos a desempacar esto porque tenemos sobre la mesa un material, la verdad, fascinante. Muy bueno, sí. Es un artículo editorial que se titula México Factible, la jugada que puede redefinir el poder empresarial. Ajá. Y la misión de este análisis profundo, pues, es entender cómo un evento muy específico está buscando transformar esta crisis de herramientas en una ventaja competitiva real para quienes nos escuchan. Claro, pasar de la teoría a la acción. Exacto. Pero a ver, antes de hablar de quién organiza o dónde es, quiero detenerme en esa cifra que mencioné al principio. ¿El 3%? Ese 3.6% que reportó México Evalúa para el 2025. O sea, suena un número pequeño, pero en términos de impacto nacional es, digamos, una parálisis, ¿no? Yo diría que es mucho peor que una parálisis. O sea, es un retroceso programado. ¡Wow! A ver, ¿cómo así? Pues hay un mito muy común de que la macroeconomía y la inversión gubernamental en ciencia solo afectan a los grandes laboratorios o a las superuniversidades. Claro, que no le toca a la gente de a pie. Exacto. Pero la realidad es mucho más pragmática y brutal, la verdad. Cuando un país recorta su inversión en innovación a mínimos históricos, deja un vacío inmenso de conocimiento aplicado. Claro, un hoyo negro. Y quienes pagan el precio inmediatamente son las familias, los profesionistas independientes y, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas. Sí. De repente, estas personas se encuentran allá afuera enfrentando una volatilidad de mercado implacable. Y lo peor, sin ninguna brújula institucional. Claro, porque, la volatilidad no espera a que el país decida invertir. El texto habla mucho de la reconfiguración de las cadenas productivas. Ajá. Y también de la compleja relación binacional con Estados Unidos. Pero a ver, para quienes nos escuchan y tal vez no están metidos en logística todos los días, ¿cómo se ve esta reconfiguración a nivel de calle? Pues vamos a aterrizarlo. Sí, porque suena un término muy corporativo, ¿no? Pero me imagino que el impacto es súper terrenal. Totalmente terrenal. O sea, la reconfiguración de cadenas productivas significa que, por tensiones geopolíticas o cambios en el comercio internacional, una empresa local que llevaba 10 años comprando piezas o materiales de Asia, Ajá. de un mes para otro ya no puede hacerlo. Uf, de golpe. De golpe. Los aranceles suben, los tiempos de entrega se triplican. Entonces, esa empresa tiene que encontrar proveedores locales o norteamericanos en cuestión de semanas. Rediseñar todo. Rediseñar sus costos y seguir operando. Y si esa empresa no tiene, educación financiera o tecnología para simular esos nuevos costos, pues simplemente quiebra. Claro. Esa es la relación binacional compleja en la práctica. Exactamente. Entonces, a ver, si el entorno macroeconómico y el gobierno no están invirtiendo en actualizar estas herramientas de supervivencia tecnológica, me surge una duda genuina. Dime. ¿Cómo sobrevive quien dirige una empresa tradicional ante esta presión monumental? O sea, es intentar navegar por una tormenta perfecta usando un mapa de hace 2 décadas. Pareciera que están a la deriva. Y esa justamente es la premisa que hace que este foro, el Foro Económico México Factible, no sea una conferencia corporativa más. Ok. Ante la sequía de inversión y la falta de dirección macroeconómica, el sector empresarial simplemente no puede sentarse a esperar a que cambie la política pública. Claro, no hay tiempo. No lo hay. Tienen que generar sus propios ecosistemas de adaptación. O sea, la iniciativa privada está asumiendo el rol de educar y de proveer tecnología de punta a sus pares.
Y eso nos lleva directamente, pues, a la figura central de todo este movimiento, ¿no? Así es. El artículo introduce al doctor Ángel Moreno Alarcón, el CEO de Grupo Empresarial Factible. Pero lo que me llama la atención es que no se presenta como el clásico gurú de negocios. No, para nada. Ya sabes, el que te dice, échale ganas y vende más. Cero motivacional vacío. Exacto, el texto detalla un enfoque que ellos llaman el método factible. Y es súper específico. O sea, diagnóstico con inteligencia artificial, simulación, acompañamiento de asesores y educación financiera práctica. Es un cambio total. Y lo fascinante aquí es cómo redefine al empresario moderno. Porque el liderazgo empresarial tradicional, digamos que ya caducó. Sí, ya no sirve. Históricamente, en muchas culturas empresariales de nuestra región, el éxito se medía de forma muy lineal, ¿no? Casi visceral. Si el volumen de ventas era alto, el negocio era bueno. Y el líder era quien tenía, entre comillas, olfato para los negocios. Exacto, el famoso olfato. Pero Moreno está planteando algo muy distinto. El nuevo poder empresarial radica en entender los riesgos antes de que ocurran. Anticiparse. Sí, saber leer las tendencias macroeconómicas y profesionalizar cada decisión con un método. Ya no basta la intuición. Fíjate que me gusta imaginar esto con una analogía de la aviación. A ver. Antes, quien dirigía una empresa volaba de forma visual, o sea, iba en su avioneta, miraba por la ventana y si veía nubes oscuras de inflación o problemas de inventario, pues giraba a la izquierda como podía. Claro, reaccionando a lo que veía. Exacto, reaccionando al entorno visible. Lo que este método propone es dejar de mirar por la ventana y empezar a volar con un panel de instrumentos de alta precisión. Totalmente. Mirar la pantalla de inteligencia artificial, correr simulaciones y pues tomar decisiones basadas en datos duros cuando la tormenta todavía está lejísimos. La analogía funciona perfecto para ilustrar el cambio de paradigma. Sin embargo, no diría que es un proceso tan sencillo como simplemente instalar una pantalla en la cabina y ya. Me imagino que no. El verdadero reto que el doctor Moreno y su equipo están abordando no es que la inteligencia artificial exista. Digo, la IA ya está en todas partes. Sí, la escuchamos a diario. El reto monumental es cómo traduces esa tecnología hipercompleja a un formato que la empresa mediana en México realmente pueda utilizar en su día a día. Claro, porque es muy fácil decir, usa IA para tu negocio. Pero, o sea, me pongo en los zapatos de alguien que dirige una empresa de manufactura local. Ajá. Y la duda es, ¿este nivel de sofisticación con simuladores y algoritmos es realmente accesible? ¿O es, digamos, puro lenguaje corporativo para empresas gigantes? Esa es la pregunta del millón. Porque suena a que la curva de aprendizaje podría hundir a una empresa pequeña antes de salvarla. Y ese es el eslabón perdido que la mayoría de los foros tecnológicos ignoran por completo. Por eso el artículo hace tanto énfasis en el acompañamiento de asesores y la educación financiera práctica. La tecnología por sí sola, sin alguien que te enseñe a interpretar los datos, es inútil. Hasta peligrosa, ¿no? Exacto, e incluso peligrosa. El ecosistema que plantea Grupo Empresarial Factible busca democratizar ese panel de instrumentos. Ok. Toman simulaciones complejas y, mediante asesores, ayudan a quienes toman decisiones a entender qué significa eso para su flujo de caja de la próxima semana. Es, literalmente, educación aplicada a la supervivencia inmediata. Pero a ver, tener los mejores instrumentos de vuelo y los mejores simuladores, pues no sirve de mucho si las reglas del espacio aéreo en el que te mueves son un caos absoluto. Ese es un gran punto. Los negocios no operan en un vacío. Y creo que esto explica el giro más sorprendente de este artículo. Porque el evento no va a ser en un centro de convenciones. No, ni en un hotel de lujo como suele ser la costumbre. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tomen nota de esto, El foro está programado para el jueves 23 de abril de 2026, Ajá. a las 16 horas. Pero el lugar elegido es la Cámara de Diputados, en la L66 Legislatura, en San Lázaro. Sí, sí. Y para rematar, el texto introduce a Marco Antonio Gómez, que está perfilado como asesor político en este encuentro. Este es el punto de inflexión del análisis, ¿eh? Durante décadas, en México hemos visto dos mundos operando en paralelo.
casi dándose la espalda. Totalmente. Por un lado, la agilidad del sector privado adoptando tecnología y por el otro, el aparato legislativo en San Lázaro. Llevar este foro directamente a la sede del Poder Legislativo manda un mensaje súper crítico. Que la economía real y la política pública tienen que, converger. Tienen que encontrar un punto de convergencia, así es. A ver, admito que esto me genera un poco de conflicto o al menos confusión. Estamos viendo el choque de dos velocidades extremas. ¿Sí? La tecnología de negocios cambia cada semana, la IA se actualiza a diario, mientras que el aparato legislativo está diseñado para ser lento, ¿no? Para debatir durante meses o años. Es su naturaleza. Claro, entonces al meter a especialistas en negocios e IA junto a un asesor político como Gómez en San Lázaro, mi pregunta es, ¿estamos hablando de un ejercicio de cabildeo puro y duro? Bueno, ese es el mito común. O sea, ¿buscan influir en las leyes o qué? Es lo que la gente piensa cada vez que los empresarios pisan el legislativo. Pero la lectura estratégica de este evento apunta a algo mucho más pragmático. A ver. No se trata de influir en una ley específica en ese momento. Se trata de certidumbre regulatoria. Es, digamos, como construir las vías para un tren de alta velocidad. Ok, me gusta esa imagen. Los empresarios son el tren bala. Tienen la IA, tienen el método, tienen la urgencia de competir a nivel global. Pero los legisladores son los que ponen las vías. Claro. Si el tren acelera pero no hay vías legales claras sobre importación, uso de datos o regulaciones laborales modernas, pues el tren se descarrila. Y supongo que, por el otro lado, para quienes legislan también es una oportunidad de asomarse al futuro, ¿no? Definitivamente. Las personas encargadas de crear las leyes necesitan entender urgentemente cuáles son las herramientas tecnológicas que ya están usando las empresas. Sí, los simuladores de riesgo, los nuevos modelos de trabajo. Exacto. Si no entienden cómo opera la empresa moderna que lidera a alguien como el Dr. Moreno, corren el riesgo de legislar sobre un mundo que dejó de existir hace 10 años. Que suele pasar. Sí, pasa mucho. La visión política que aporta Marco Antonio Gómez le da a este encuentro una dimensión estratégica. Evita que se quede en una simple charla motivacional. Es anclar la innovación empresarial a la realidad regulatoria. Es construir un puente, literal, indispensable. Pero a ver, siguiendo con tu analogía del tren, de alta velocidad. ¿Sí? Puedes tener el tren más avanzado tecnológicamente y las vías mejor construidas. Pero si el equipo humano que lo opera colapsa por estrés o falta de comunicación, no vas a llegar a ninguna parte. Tienes toda la razón. Y creo que esto explica la última gran sección de nuestro material base. El programa del evento no se queda en economía y política. Se abre de una manera que francamente yo no me esperaba. Es la pieza que completa el rompecabezas. Y es quizás la más subestimada en los foros de alta dirección. Sí, mira, el artículo detalla un cartel complementario bastante robusto. Por un lado, tienes perfiles que, uno esperaría, ¿no? La visión macroeconómica con Carlos López Jones. Claro. Tienes la claridad divulgativa de Montserrat Aldave, que es clave para que la información fluya. Y a las figuras de crecimiento corporativo duro con la mentora Andrea Fernández. Ajá. Y con Iván Escobedo Lemus, claro. Exacto, el CIO de Grupo Empresarial Factible. Hasta ahí, todo cuadra. Todo muy ortodoxo, sí. Pero luego, la lista da un giro hacia disciplinas que los economistas tradicionales suelen, ignorar por completo. Nombres como Natalia Yesenia González, Sí. Cintia Romero, Lili Bermejo, Así es. Jacqueline Pulido y Lídice Lima. Y sus áreas de especialidad incluyen, salud, capacitación, diseño y publicidad. Ajá. Me cuesta trabajo entender la lógica detrás de esto. ¿Cómo mezclas a especialistas en salud ocupacional o en diseño con expertos en macroeconomía? O sea, ¿no corren el riesgo de diluir el mensaje central? Entiendo tu punto, y la verdad es un escepticismo muy válido. Si lo miras con los lentes de la economía tradicional, parece una mezcla sin sentido. Sí, como una feria de bienestar, ¿no? Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general y analizamos por qué las empresas quiebran hoy en día, tiene todo el sentido del mundo. El foro no está diluyendo el mensaje, lo está integrando. A ver, explícame eso. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es uno de los mayores costos ocultos para las empresas en la actualidad? Supongo que la rotación de personal, ¿no? La fuga de talento. Exactamente. La alta rotación, el síndrome de desgaste profesional o burnout y la desconexión de los equipos de trabajo. Claro.
Si la inteligencia artificial del método factible le advierte a una empresa que sus márgenes de ganancia están cayendo porque la productividad bajó un 30%, la solución no es un ajuste contable. No. La solución suele estar en la salud organizacional, en cómo se capacita al talento, en cómo el diseño del entorno de trabajo o la comunicación interna afectan el rendimiento diario. Ah, ya veo. Fíjate, es como un reloj inteligente, ¿no? ¿Cómo así? Pues que ya no solo da la hora, como la economía tradicional, sino que mide tu salud, te conecta con tu red y te alerta de cambios en el entorno. Esa es una excelente forma de verlo. Los problemas financieros modernos rara vez tienen soluciones puramente financieras. Claro. Competir en un mercado binacional expuesto requiere una maquinaria donde cada engranaje funcione perfecto. No puedes tener un departamento de finanzas súper ágil si tu equipo creativo está paralizado. O si la salud mental de tus directivos está al límite. Totalmente. Al traer expertas en salud, diseño y publicidad, el evento manda un mensaje clarísimo. La economía moderna es, por definición, multidisciplinaria. Eso cambia por completo la perspectiva. Los hilos de información, o sea, donde recursos humanos no hablaba con finanzas, ya son un lujo que nadie puede pagar. Así es. Es una visión integral. Entonces, ¿qué significa todo esto? Especialmente para quienes nos escuchan, estos tomadores de decisiones que, según el artículo, rondan entre los 25 y los 55 años. Claro. El mensaje es contundente. En la era de la información, el desafío ya no es acceder a los datos, es saber convertir esa información estática en una ventaja competitiva ágil. Totalmente de acuerdo. Es dejar de volar visualmente y empezar a confiar en, la integración de instrumentos tecnológicos, conocimiento político y bienestar humano para cruzar la tormenta. Y para cerrar el análisis de estas fuentes, yo creo que hay una reflexión más profunda que debemos llevarnos. A ver, cuéntame. Hemos diseccionado cómo este foro plantea soluciones sumamente sofisticadas: IA, simulaciones de riesgo, acercamiento legislativo y redes multidisciplinarias. Pero recordemos cómo empezamos esta conversación. Con el dato de la inversión pública. Exacto. El Estado ha reducido su inversión en ciencia, educación e innovación tecnológica a un escaso 3.06% del PIB, un mínimo en 18 años. Sí, un vacío gigante. Entonces, si son iniciativas privadas, como este modelo impulsado por Factible, las que ahora deben asumir la enorme responsabilidad de proveer estas herramientas de educación aplicada y tecnología, la pregunta es inevitable. Ajá. Estamos a las puertas de una nueva y profunda polarización económica. Es decir, una división radical entre aquellas empresas que logran integrarse a este ecosistema de alta precisión, Claro. que entienden las leyes y cuidan a su talento, y aquellas que por falta de apoyo estructural se quedan irremediablemente rezagadas operando con mapas obsoletos. Wow. Esta es la brecha que muy probablemente definirá quién sobrevive y quién desaparece en la próxima década. Híjole, es una reflexión que definitivamente nos deja pensando a todos. Y bueno, es justamente por planteamientos como este que nos apasiona tanto desmenuzar estos temas con profundidad. Totalmente. De hecho, queremos conocer la opinión de quienes nos escuchan sobre toda esta reconfiguración de la que hemos hablado. De verdad nos interesa leerles, así que les pedimos que nos escriban sus comentarios. Sí, por favor, compartan lo que piensan. Además, si todo esto resonó con el momento que están viviendo en sus industrias, invitamos a las personas a inscribirse al Foro Económico México Factible: Educación, Estrategia y Futuro Empresarial. Muy recomendado. Pueden hacerlo a través del enlace tufuturofactible.com, que está al final del artículo, para asegurar su lugar y, poder asistir de manera presencial en San Lázaro. Ahí estará la acción. Y antes de irnos, les pedimos también a quienes conforman nuestra audiencia que se suscriban a nuestro canal de Spotify para no perderse ningún análisis. Por supuesto, los invitamos a entrar a nuestra página web www.interalcaldes.com. Exacto. Ahí pueden leer el artículo editorial completo. Y finalmente les pedimos que nos sigan y se sumen a la conversación en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn, donde nos pueden encontrar como revista Interalcaldes. Ahí los esperamos. Las herramientas para dejar de navegar a ciegas están ahí. La decisión de actualizar nuestro mapa, es nuestra. ¡Hasta la próxima!